Es un gusto saludarlos, estamos en Sala de Prensa, aquí en Noticias Caracol Ahora, inmediatamente después de la edición central de Noticias Caracol. Lo hemos hablado hasta la saciedad, pero no nos vamos a cansar de hacerlo porque está de por medio nada más y nada menos que el futuro de la atención en salud de los colombianos. Estamos hablando de las eternas polémicas, casi que semanalmente, con un capítulo nuevo, complejo y diferente, sobre la forma como el gobierno de Gustavo Petro está abordando las soluciones para un sistema que tiene graves problemas, pero que, como muchos otros asuntos en Colombia, se ha convertido en tema de absoluta polarización. ¿Cómo enfrentarlo? ¿Cómo entenderlo? ¿Cómo asimilar las decisiones que está tomando el gobierno? Y lo más grave, y esta es una percepción ya muy personal, cómo asumir y entender las posiciones de quienes hoy prestan el servicio de salud a todos los colombianos y que poco a poco se están bajando del bus. Están diciendo, con las condiciones que nos plantea el actual gobierno, no es sostenible el negocio. La última entidad en decir esa frase, obviamente con particularidades técnicas de las cuales ya vamos a hablar, es la EPS Sura, que nada más y nada menos tiene 5.6 millones de usuarios en el país, 3.3 millones de ellos en el departamento de Antioquia y 1.600.000 de esos usuarios en la ciudad de Medellín. Estamos hablando de una de las más grandes, que con esa salida, con ese anuncio, con las intervenciones que ha hecho el gobierno a través de la Superintendencia de Salud, por una u otra razón, por uno u otro motivo, en este momento tiene prácticamente el 80% el estado de la atención en salud en el sistema público de la población colombiana. Vamos, como lo hemos hecho muchas veces, a hablarlo con diferentes voces. La de hoy es, como también lo hemos hecho en el pasado, una de las más autorizadas. También está metido en la pepa de la polémica, hay que decirlo, porque sin duda el presidente de la República y su círculo pretoriano le responden, y de qué manera, cuando abre la boca, cuando escribe un trino, cuando hace algún pronunciamiento sobre este tema de la salud. Doctor Alejandro Gaviria, muy buenas noches y gracias por atendernos. Buenas noches, Juan Roberto. Gracias por la invitación. Bueno, ¿el resumen está bien así o qué me faltó? No, yo creo que el resumen está bien, está perfecto. Yo creo que es un tema polémico que divide al país, pero también preocupa a muchos de los colombianos. Y en ese sentido arranquemos con las preocupaciones. Este último episodio del que usted derivó en una agria polémica suya con el presidente Petro a través de X, este último me refiero al anuncio de Sura, de decir, mire, yo aquí tengo la frase, inadecuada financiación, en términos cristianos ya no me da la caja para poder seguir atendiendo a través de mi EPS. Este último episodio, ¿a usted qué le indica? A mí me indica, Juan Roberto, que es el principio del fin del sistema de salud como lo conocemos, que esta crisis se está volviendo irreversible. No es la única crisis que ha habido el sistema de salud, pero sin duda es la más grave de todas. Y tú decías, Juan Roberto, ahora que cada semana tenemos una noticia distinta. Esto empezó con la intervención de Sanitas, vino la intervención de la nueva EPS, vino el anuncio de compensar, de no querer seguir participando del sistema. Tuvimos en la mitad una polémica con el sistema de salud del magisterio y ahora tenemos el retiro voluntario de EPS Sura. Todo eso en conjunto, para mí también implica, Juan Roberto, lo voy a decir de esta manera, un problema sistémico. Este ya no es el problema de una empresa, este es el problema de todo el sistema general de seguridad social de salud en Colombia. Y ese problema sistémico del que usted nos habla y el que usted ha referido muchísimas veces, doctor Alejandro, ¿a qué nos va a llevar cuando habla del sistema? ¿De qué estamos hablando? Yo creo que nos va a llevar de manera más o menos inexorable, Juan Roberto, a una crisis de atención en salud. Las crisis del sistema de salud no son como las crisis de un sistema económico cualquiera, como la vivienda, donde se cae la demanda y el sistema permanece deprimido por un tiempo. Son crisis de oferta, un servicio de salud que se cierra, una cirugía que se aplaza, medicamentos que no se entregan, y esas crisis van creciendo de manera progresiva y paulatina. A eso es lo que estamos enfrentados, a un deterioro sistemático de la atención de salud en nuestro país, y que de alguna manera este tema de Sura se conecta con nosotros. Ayer, apenas ayer, después del anuncio, vimos que ya hay prestadores que están diciendo
Yo tengo miedo, yo ya voy a operar con la EPS Sura de manera mucho más distinta, o una manera mucho más distinta, porque mañana, en 4 o 5 meses, la EPS se retira, tiene reservas técnicas para pagar las deudas del pasado, pero de pronto los servicios que te presten de hoy hacia el futuro no me los van a reconocer. Pero Entonces, ese sí. es el miedo que yo tengo, Juan Sí, Roberto. basado en ese miedo, el gobierno, como todo en política, pues para todo hay una respuesta. Y ya vamos a hablar en detalle, digamos, de la Sí, señor. depuración del sistema. Pero sobre este punto en particular, usted se refirió en un video que publicó en sus cuentas, que ha sido rodado, retuiteado hasta la saciedad. Incluso a mí me llegó en 2 grupos de WhatsApp de gente cercana al gobierno y de gente alejada del gobierno. Los dos, pues obviamente los epítetos son distintos, pero con una particularidad, doctor Alejandro, y es la siguiente. ¿Cómo entender cuando usted dice que se va a deteriorar el sistema de salud y la atención en ese sistema de salud a los colombianos? Cuando quienes defienden lo que está haciendo el gobierno y lo defiende el mismo gobierno decían, eso estaba pasando ya. Las EPS se estaban volviendo inviables, había EPS liquidadas, el 70% de las tutelas que llegaban a la Corte Constitucional tenían que ver con la mala atención del sistema público de salud. Entonces, ¿en qué cambia ese tema de la atención con lo que está pasando hoy versus lo que venía ocurriendo? Yo voy a hablar desde mi experiencia como ministro de Salud, Juan Roberto, y este es un tema a veces difícil de explicar. Cuando uno es ministro de Salud, yo diría no solamente en Colombia, en cualquier país del mundo se da cuenta que los problemas financieros y de sostenibilidad son problemas crónicos. Nunca va a haber una respuesta definitiva. Y que ser ministro de Salud es caminar siempre con esa crisis, mirando al abismo. Y que la labor principal de un ministro es que los problemas no se agraven para que esa crisis sistémica no se dé. Si a mí me dicen cuál es la labor fundamental del ministro de Salud, yo digo, es una sola, evitar la crisis sistémica. Y una cosa son las crisis repetidas, crónicas del sistema de salud, otra cosa es este pico agudo donde podemos llegar a un punto que el país no ha conocido, una crisis sin precedentes. Entonces yo diría, para Roberto, que esto es cuestión de clase. Estamos hablando, por supuesto, de problemas que vienen del pasado, que son estructurales, que tienen esa característica que comparten todos los sistemas de salud. Pero si uno mira los estados financieros de EPS Sura o de Compensar o de Sanitas, se da cuenta que el deterioro significativo sustancial se dio en los últimos 2 años. Yo cuando era ministro sabía que había unas EPS que había que depurar, que no habían funcionado bien por mucho tiempo, pero había otras que siempre iban a prestar los servicios de salud con calidad de oportunidad. Ahí estaba Sura, ahí estaba Compensar, ahí estaba Sanitas. Lo que ha pasado en este gobierno es que aún las buenas EPS han dejado de operar y muchas están diciendo nos vamos porque las condiciones financieras no son soportables, no hay sostenibilidad. Ahí está la diferencia, Juan Roberto. Es en el grado de la crisis que estamos viviendo, que es sin duda alguna la mayor en 30 años. Ministro o exministro, mejor, ¿el presidente, el gobierno Petro precipitó esta crisis? ¿La provocó? ¿La de estos últimos 2 años? Decir que lo hizo de manera deliberada sería muy difícil y para cualquier persona es complicado juzgar las intenciones, pero yo sí creo que el gobierno es culpable de lo que está pasando, o en buena medida culpable. A mí me gusta utilizar una expresión, Juan Roberto, es inacción destructiva. Hace un año, exactamente en junio del año pasado, 2023, 3 de las entonces principales EPS del país, Sura, Sanitas y Compensar, le enviaron una carta al gobierno, donde decían de manera perentoria, vamos hacia el abismo. Si no se hace nada, el sistema de salud de Colombia es insostenible, las deudas acumuladas son crecientes, la UPC es insuficiente, tenemos una concentración muy grande de los pacientes. ¿Qué hizo el gobierno? Desatender este problema, desoír esos clamores y dedicarse a promover una reforma a la salud que en el mejor de los escenarios, si se aprobaba en el Congreso, solo iba a tener efecto años 2025-2026. Una reforma que, ya lo sabemos, fracasó. Sí, pero ahí viene un tema, ya para meternos en hacerle esta disección, y escúcheme la analogía, doctor Alejandro, este estudio forense a esta polémica. Ahí viene un tema claro Sí. que usted menciona, y usted dice, mire, el gobierno pudo haber sido responsable por acción omisiva, le entiendo yo. Es decir, se quedó parado mirando que el sistema se cayera, pero si el sistema se venía cayendo, no eran problemas del pasado los que lo tienen hoy en lo que lo tienen.
y estoy siendo abogado del diablo para tratar de entender lo que ha ocurrido. Juan Roberto, yo creo que el envejecimiento de la población, el aumento de los precios de los medicamentos, un medicamento de cáncer hoy cuesta 10 veces más de lo que costaba 15 años atrás, las mismas demandas crecientes por el post-COVID, las expectativas crecientes de la población, todos estos aspectos en conjunto llevan de manera, de nuevo, inexorable a que los problemas de sostenibilidad de los sistemas de salud estén ahí, no van a desaparecer. Yo lo que quiero decir es que se agravaron y se agravaron sustancialmente desde el año 2022 por la inatención, por la forma como el gobierno ignoró estos problemas. Por ejemplo, UPC del año 2024, el gobierno dice, a pesar de todos los problemas financieros acumulados, yo voy a coger el 5% y lo voy a gastar en equipos territoriales e infraestructura hospitalaria pública. ¿Son loables esos fines? Sí, pero no se pueden financiar con platas de medicamentos y tratamientos. Todos los economistas de la salud en Colombia, el 95% coincidían en que la UPC no era suficiente, que había un cálculo mal hecho, actuarialmente no tenía sentido. Sí. El gobierno ni siquiera abrió una conversación profunda sobre ese tema. Entonces yo creo que sí cabe alguna culpa. Yo no voy a hablar de dolo, pero sí de culpa grave. Sí. Bueno, ahora sí entremos en la discusión técnica, doctor Alejandro. En ese Sí, señor. rifirrafe suyo con el presidente Petro, usted emitió repito, un video que le ha dado la vuelta a todas las redes explicando lo que está pasando en el sistema a raíz de lo que pasó con la EPS Sura. El presidente, y lo voy a leer, no parafrasear, sino leer, dice, mire, todo lo que usted escribió es mentira. Dice, quienes destruyeron el sistema de salud son los que liquidaron EPS. El presidente se refiere a esa cascada de liquidaciones, dice él, que ocurrió en anteriores gobiernos, en los que incluso dice, usted fue ministro de salud donde le tocó liquidar EPS. Es decir, el problema no es, dice, el de mi gobierno. El problema es que ya se venían liquidando EPS. Ya se habían liquidado EPS, se habían liquidado EPS, pero el presidente está haciendo una comparación, primero aritméticamente, que no tiene sentido. Una cosa, él menciona Humana Vivir, unas EPS muy pequeñas que en su momento eran residuales, tenían decenas de miles de afiliados con las principales EPS del país. O sea, lo que está pasando, y voy a hacer una lista exhaustiva, Juan Roberto, es Sanitas intervenida, Sabia Salud intervenida, Famisanar intervenida, Compensar retirándose, EPS Sura, retiro voluntario. Ese tipo de crisis sistémica que básicamente involucra o incluye a las principales EPS del país, no lo habíamos tenido. Es la sistematicidad, y básicamente es todo el sistema fallando al mismo tiempo. Como lo dije antes, eso era lo que yo quería evitar y eso se evitó en su momento. Incluso en su momento logramos que muchas de las EPS grandes capitalizaran. Había un futuro probable y se hizo lo que se tenía que hacer con muchos problemas. Y ahí viene un tema que usted también le respondió al presidente en un trino posterior a esta reflexión que hizo el mandatario sobre su disquisición sobre lo que está pasando en el sistema de salud, doctor Alejandro. Y es que usted dice, es que el asunto es de ideología. ¿Por qué de ideología? Porque el presidente nunca creyó en la base del sistema, el sustento del sistema, que para decirlo, Juan Roberto, con una frase de ahora, no se utilizó hace 30 años cuando se aprobó la Ley 100. El sistema estaba basado en una alianza público-privada, en que el sector privado podría participar en el aseguramiento. El sistema de Colombia es un sistema de aseguramiento individual y que había empresas privadas o empresas mixtas que podían jugar un papel ahí. El presidente nunca creyó en eso y yo creo que eso ha sido evidente en el conjunto de políticas que se han puesto en práctica. Es el desmonte de una alianza público-privada sin tener una alternativa viable, sin construir un sistema público que lo pudiera reemplazar. Y eso para mí, lo voy a decir de manera clara y si se quiere brevemente, es una locura. No puede desmontar este sistema basado en una alianza público-privada para cambiarlo por otro que no existe. Hoy no existe ese sistema público, si le estoy entendiendo. No te tiene las capacidades. Y yo voy a hacer aquí una analogía. Si mañana ADRES fuera a ser el pagador único del sistema de salud, sería lo que está pasando hoy, sería equivalente a lo que está pasando hoy con la fiduprevisora en el sistema del magisterio. Es un pagador o una tesorería, un fondo que no tiene las capacidades de funcionar como un EPS. Yo creo que el presidente, y lo voy a decir con respeto, Juan Roberto, subestimó las complejidades de la atención en salud, la referencia contra referencia, el papel de ser un comprador inteligente, de hacer los contratos, de hacer el agenciamiento del paciente, de
formar la red, de tener un sistema de información que funcione, de tener unos call centers, de liquidar las prestaciones económicas. Nunca entendió el papel de estos agentes y simplemente dijo, son simples intermediarios, se pueden sacar de aquí, lo reemplazamos por un sistema público. En la reforma a la salud hay un tema que es inverosímil, que se cree que se podía generar un sistema de salud, de información operante en 6 meses con 100.000 millones de pesos, sin entender las complejidades que llevaron a la construcción de los sistemas de información de la CPS, labor que ha tomado 30 años. Mire, doctor Alejandro, escuchándolo a usted y escuchando las razones de quienes hacen parte de ese sistema, hablo de los responsables de la CPS, de ASEMI. ASEMI hoy publicó un comunicado hace un ratico, esta tarde, donde pedía lo que usted menciona, que es un asunto que suena muy técnico para muchos de quienes nos ven, que es el famoso cálculo de la UPC, la unidad por capitación, que entiendo es lo que el Estado transfiere al sistema y a las prestadoras de salud por cada paciente. Dice, no es suficiente, no alcanza la plata, es mucho más lo que gastamos que lo que recibimos. Pero quienes defienden los cambios, evidentemente gente del gobierno y cercana a él, entre esos la exministra Carolina Corcho, dicen, sí, pero ¿qué pasa con los más de 80? Bueno, el ministro Jaramillo nos dijo así aquí hace un par de meses en Noticias Caracol, ¿dónde están los casi 80 billones de pesos que al año se le transfiere automáticamente para que manejen la CPS? ¿Por qué no alcanza semejante cantidad de plata? Esa es una frase demagógica sin sentido, Juan Roberto lo va a decir claramente. Esos 80 billones hay que dividir, esos 80 billones hay que dividirlos por casi 50 millones de pesos por colombianos y hacer la comparación como toca. Colombia gasta aproximadamente entre 500 y 600 dólares por habitante por año, por afiliado al sistema de salud por año. Esa cifra es inferior a la de muchos países de América Latina, está por el promedio de América Latina. Voy a decir lo siguiente, yo fui ministro de salud por 6 años, recorrí el mundo, visité a casi todos los países de América Latina, tuve conversaciones con ministros de salud, mis homólogos en casi todos los países del continente. ¿Sabe cuál era la frase que me decían todo el tiempo? Colombia hace mucho con muy poco. O sea, Colombia logra una cobertura muy amplia en términos de gente y en términos de beneficios, medicamentos, por ejemplo, para todas las patologías, con esa cifra, 500, 600 dólares por habitante. ¿Dónde están los 80 billones? El sistema de salud en Colombia hace más de 2 millones de atenciones diarias. Esos 80 billones están pagando todas las atenciones de salud que se hacen en Colombia todos los días con un sistema que, a pesar de todos los problemas, ha operado. Voy a decir, Colombia tiene 30.000 pacientes enfermos renales crónicos, un poco más quizás. Es una enfermedad de alto costo, diálisis cada semana, todo se hace, no hay un peso de copago. Las personas más pobres tienen acceso a esos tratamientos en condiciones de oportunidad y calidad como la tienen en otros países de América Latina. Entonces, denigrar del sistema de salud con una cifra que no tiene el denominador correcto y que simplemente se hace para impresionar a la gente y sembrar dudas cuando no las hay, si tienen denuncias tienen que hacerse. Yo creo que no es la forma de dar el debate. Sí, usted menciona que usted, y doy fe de lo estudioso que es usted en todos los temas que se mete. En este de la salud, usted me dice, mire, yo estuve en muchos países del mundo, de América. ¿Cómo es en el continente? Le pongo un ejemplo, ¿cómo es Brasil? ¿Cómo es Argentina? ¿Cómo es Chile? ¿Cómo es la atención en los países del continente? ¿Y qué tan distinto es de nuestro modelo? Voy a dar el sistema, voy a hablar de Brasil, que es interesante, Juan Roberto. Brasil tiene un sistema público de hospitales públicos donde van los más pobres y tiene sobre todo un sistema de medicina privada donde van las personas que tienen capacidad de pago y que tienen pólizas de seguro. Brasil tiene aproximadamente 40 millones de personas con seguros privados y el sistema de Brasil es segregado. Hay una medicina para pobres y hay una medicina para quienes pueden pagar seguros privados. Eso fue lo que evitó Colombia con la Ley 100 del año 1993, ese tipo de segregación. Y lo más paradójico, Juan Roberto, es que un gobierno de izquierda en Colombia se está moviendo hacia ese tipo de segregación. Si especulamos un poquito sobre el futuro, lo que puede pasar, y leemos entre líneas el comunicado de EPS Sura, nos vamos a dar cuenta que esta EPS se va a volver una aseguradora privada, va a vender más seguros de los que vende hoy en día. Esos asegurados van a ir a las mejores clínicas y tendremos a los más pobres yendo a hospitales más o menos de calidad como ocurría hace 30 años.
Mm, es, México es otro ejemplo, Juan sí, Roberto. México destruyó el equivalente a el régimen subsidiado, que se llamaba el mm, Seguro Popular. Lo sí. destruyó por las mismas razones que citaba hace un tiempo, por razones ideológicas. Y hoy si uno va a un barrio de México, probablemente encontrará el siguiente escenario que en Colombia sería impensable: una colecta pública para pagarle a una persona, pensemos un niño con leucemia, un tratamiento de cáncer porque no lo cubre el Estado. Y esa defensa del aseguramiento individual, que en Colombia es lo que ha permitido la consolidación del derecho fundamental a la salud, me parece fundamental y por eso estoy yo aquí, Mm, Juan Roberto, dando este sí. debate. Sí, doy fe, claro. Usted hizo parte de ese grupo de beneficiarios de ese sistema de salud. Doctor Alejandro, nos decía Andrés Vecino, a propósito de este tema de la comparación con otros países, que él también que sabe un poquito del asunto. Él dice, yo he viajado, Ujú. yo he conocido, y en muchas partes del mundo, incluso países del primer mundo, destacan el modelo de salud colombiano. ¿Eso es así? ¿Eso es tan así? Yo estuve en 3 asambleas de la Organización Mundial de la Salud, en 3 años diferentes, y tuve la oportunidad de estar en diferentes foros. Y el sistema de salud, en un asunto, no voy a decir que en todos, Juan Roberto, no quiero ser objetivo, pero en lo que se llama protección financiera, en que una familia pobre no tenga que endeudarse para pagar por un tratamiento, en el acceso a tratamientos de alto costo, en la cobertura de medicamentos para pacientes oncológicos, por ejemplo. Ese gasto de bolsillo que como proporción del gasto total en salud es apenas el 15%, similar a los países europeos de la OCDE. En esta dimensión, Colombia era un ejemplo entre los países en desarrollo. Reconocido en todos los foros, reconocido una y otra vez. Mm. Eso, digamos, para tener como un punto de referencia. Volviendo ya al tema de la disección de ese sistema, doctor Alejandro, viene un asunto que usted mencionó, creo que fue el primero en esta charla, y creo que es la almendra de todo. Y es que esto va a significar, si le entendí bien, un deterioro progresivo y casi que inexorable de la atención en salud a todos los colombianos, sobre todo a los de menos recursos, que son las personas que acuden al plan de obligatorio de salud y a los que acuden a las EPS. Miércoles, es que estamos hablando de, como decía yo, un tema entre la vida y la muerte. Y uno Ujú. metido en semejante vorágine de discusiones tan técnicas, pero al final del camino la gente cuando vaya a la EPS le dicen, mire, es que yo ya no soy quien lo atiende, yo ya tengo es una prepagada, vaya y reclámele al ministro Jaramillo o al señor de la previsora si es del magisterio. Es decir, es que estamos hablando de un asunto complejo y doloroso que es la vida. Sin duda. Y esto no es teoría, Juan Roberto. Ayer, coincidiendo con el anuncio de PS Sura, una noticia que pasó desapercibida, pero estuvo aquí y allá en algunos medios locales y nacionales, es pacientes de la EPS, el régimen subsidiado de Antioquia, Sabia Salud, ya desesperados por la no entrega de medicamentos. Estos temas, Juan Roberto lo va a decir claramente, están creciendo en todos los lugares del país. O sea, los problemas de atención se están acumulando y yo creo que es un momento para también la sociedad civil levante la mano, alce la voz y se movilice. Yo creo que una sociedad democrática no puede estar simplemente impávida y pasiva ante lo que está ocurriendo. Pero ¿qué más hace la gente, doctor Alejandro? Y se lo pregunto porque pues más allá de marchar como pasó, más allá de reclamar, más allá de nosotros los medios poner el dedo en la llaga, poner la lupa, es que el problema es que quien tiene la sartén por el mango es el gobierno y el que decide al final del camino qué pasa en este caso con el sistema de salud es el propio presidente y su equipo que pues maneja el Estado. Yo voy a plantear un tema que me preocupa, Juan Ricardo, que es cierto aislamiento del gobierno y cierta etapa que yo voy a llamar negacionista de lo que está ocurriendo. En medio de todo hemos tenido también simultáneamente y paralelamente a este problema lo que está ocurriendo en el sistema del magisterio. Hubo una noticia, no ayer, sino antier, donde se decía que el presidente había dicho que se iba a utilizar el sistema del magisterio para atender los 10 millones de jóvenes, niños y niñas en las escuelas públicas de Colombia. Yo dije, ante semejante problema, el presidente con esa idea que no tiene ningún asidero, o sea, en lugar de decir, mañana llamo a una mesa y me pongo a trabajar con la CPS y entiendo actuarialmente lo que está ocurriendo y trato de dar una solución y diseño mecanismos financieros de corto plazo y me pongo a crear un Fogafín de la salud y hago todo lo que se tenga que hacer y evito este problema. Estoy haciendo una cosa que no tiene sentido y es que el sistema del magisterio a su vez atienda a los niños que están doblemente asegurados en el sistema general. ¿Eso qué es?
O sea, que no se están buscando soluciones, sino se están todavía en la etapa de lluvia de ideas que no tiene sentido. Eso me preocupa. El gobierno creo que sigue desoyendo los clamores de la ciudadanía, sigue desoyendo a muchos que están levantando la mano y diciendo esto está grave. Los anestesiólogos están diciendo nos estamos quedando sin medicamentos. O sea, estamos ante un problema creciente, pero todavía, Juan Roberto, y esa es la gran paradoja en nuestra conversación, invisible de alguna manera. Ese es el gran problema. Y quiero terminar, después de toda esta disquisición técnica de un asunto tan delicado y tan importante como la salud, usted me lleva a hablar, esta última pregunta, de política. Usted me dice, la ciudadanía se tiene que levantar. El país, o sea, ustedes, sectores de muchos que pues son absolutamente satanizados por el gobierno, pues son los que ponen, digamos, el grito en el cielo con todos estos asuntos. Pero mientras tanto se empieza a abrir, estaba viendo hoy un trino, excúseme, de Álvaro Leiva, ex canciller, diciendo vienen sorpresas, vienen noticias. Escuché una entrevista del ex fiscal Montealegre, ahora convertido en áulico jurídico del gobierno, con estos asuntos de la constituyente y la reelección. Mientras esos temas invisibles, como usted los dice, que golpean a la gente en la calle, miren lo que está el debate político, y es que nos quedan 2 años. Sí. Por eso es que en el mundo se está perdiendo la confianza en la democracia, porque en lugar de atender los problemas de verdad, el gobierno parece estar enredado en este galimatías de la constituyente, que yo no he entendido, porque un día es un plebiscito, otro día es simplemente la movilización de la gente, otro día parece ser una estrategia jurídica para que el presidente alargue su periodo presidencial, y mientras tanto estos problemas se acumulan. Yo, Juan Roberto, a mí no me gusta ser más crítico de la cuenta, me gusta estar en el ánimo propositivo, del ánimo de buscar soluciones, pero es imposible no poner el dedo en esta llaga y no señalar esa contradicción que tú también señalas en la pregunta. ¿Alguna buena noticia? Es que de verdad el desasosiego y la confusión, la incertidumbre nos pone a todos a pensar. Pero en medio de todo este berenjenal, ¿hay alguna luz? ¿Ve por algún lado algo que nos permita pensar en que hay esperanza? Yo creo que todavía buena parte de los agentes del sistema, de la gente que ha trabajado y que ha construido, no ha tirado la toalla del todo. Y que si se abre una rendija y si se abre el diálogo y si hay en el gobierno alguna voluntad de trabajar colectivamente para resolver los problemas, todavía se puede evitar el peor escenario. Quiero pensarlo así, Juan Roberto. Pues yo también, yo creo que esa debe ser la consigna para mantener un margen de esperanza. Doctor Alejandro Gaviria, como siempre un gusto conversar con usted. Lo seguiremos haciendo de estos y muchos más temas de interés de nuestro país. Un abrazo y muchas gracias. Abrazo también, Juan Roberto, y saludos a todos los televidentes. Muy bien, Alejandro Gaviria, exministro de Salud, exministro de Educación en el gobierno Petro, y hoy hablando de este tema que es fundamental para todos los colombianos, el futuro del sistema de salud. Termina Sala de Prensa aquí en Noticias Caracol Ahora.